Mi primer día en el trabajo. Hoy empiezo. Mi nombre es Esteban. Tengo 25 años y hoy es un día muy especial. Empiezo mi primer trabajo en una empresa de tecnología. Son las 7 de la mañana. Me levanto, me ducho, me visto y desayuno un café con pan. Estoy nervioso, pero también emocionado. Vamos, Esteban, me digo frente al espejo. Todo va a salir bien. Salgo de casa con la mochila y tomo el autobús. La oficina está en el centro de la ciudad. Llegada a la empresa. Llego a la empresa a las 8:45. La oficina es moderna y luminosa. En la entrada hay una recepcionista. Hola, buenos días. Me llamo Esteban. Hoy es mi primer día. Bienvenido, Esteban, dice ella. Yo soy Carla. Espera un momento, por favor. El jefe viene en un minuto. A los pocos segundos llega un hombre sonriente. Hola, Esteban. Soy Javier, el jefe del departamento. ¿Estás listo? Sí, claro. Javier me muestra la oficina. Hay escritorios, una sala de reuniones, una cocina pequeña y muchas plantas. Luego me presenta a mis compañeros. Ella es Lucía, trabaja en diseño. Él es Raúl, del equipo de ventas. Todos me saludan con una sonrisa. Me siento más tranquilo. La primera tarea. Me siento en mi escritorio. Hay una computadora nueva, un cuaderno y un bolígrafo. Lucía se acerca. ¿Quieres ayuda para configurar tu correo? Sí, por favor. No sé cómo hacerlo. Lucía me explica todo paso a paso. Es muy paciente y simpática. Después, Javier me da mi primera tarea. Esteban, ¿puedes escribir un correo de presentación para el equipo? Sí, claro. Escribo. Hola a todos. Me llamo Esteban. Tengo 25 años y soy nuevo en el equipo. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la bienvenida. Lo envío. Unos minutos después recibo varias respuestas con mensajes positivos. Bienvenido, Esteban. Mucho gusto. Éxito en esta nueva etapa. Hora del café. A las 11:30, Raúl me dice, ¿vamos a tomar un café? Vamos a la cocina. Hay una cafetera, galletas y fruta. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Me pregunta Raúl. Soy de Córdoba, pero vivo en esta ciudad desde hace 2 años. Ah, qué bien. Yo soy de aquí. ¿Te gusta el trabajo? Sí, mucho. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Charlamos un rato. Me siento cómodo. Una pequeña confusión. Después del café, regreso a mi lugar. Javier me deja un mensaje. Reunión a la 1 en la sala grande. A la 1 voy a la sala, pero no hay nadie.
Espero 5 minutos, 10 minutos. Me confundo. Regreso a mi escritorio. Lucía me ve y pregunta, ¿no vas a la reunión? Fui, pero no había nadie. Ah, la sala grande es la del segundo piso, no esta. Río un poco, me pongo rojo y corro a la reunión. Llego tarde, pero Javier sonríe. No pasa nada. Primer día, primer error. Bienvenido oficialmente. Un buen comienzo. Termino mi día a las 5. Antes de salir, Javier me dice, buen trabajo hoy, Esteban. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Al principio nervioso, pero ahora contento. Eso es lo importante. Mañana seguimos. Salgo de la oficina feliz y orgulloso. Mi primer día fue un poco caótico, pero fue un buen comienzo. Vocabulario. Primer día, first day. Estoy nervioso. I am nervous. Oficina, office. Jefe, boss. Compañeros de trabajo, coworkers. Tarea, task. Reunión, meeting. Correo electrónico, email. Sala de reuniones, meeting room. Tomar un café, to have a coffee. Confusión, confusion or mistake. Bienvenido, welcome. ¿Listo para hablar español con más fluidez? Te dejo el link en el comentario fijado y en la descripción para que puedas apuntarte a una clase gratuita. Y no olvides darle like y suscribirte. Llegar al trabajo. Hoy es mi primer día. Today is my first day. Me llamo Esteban. My name is Esteban. Estoy un poco nervioso. I am a little nervous. ¿Estás listo? Are you ready? Bienvenido. Welcome. Espera un momento, por favor. Please, wait a moment. La oficina está en el centro. The office is in the city center. Salgo de casa con mi mochila. I leave home with my backpack. Presentaciones y conocer al equipo. Él es Raúl, del equipo de ventas. He is Raúl, from the sales team. Ella es Lucía, trabaja en diseño. She is Lucía. She works in design. Todos me saludan con una sonrisa. Everyone greets with a smile. Me siento más tranquilo. I feel calmer. Trabajo y tareas. Esta es tu computadora. This is your computer. ¿Quieres ayuda para configurar tu correo? Do you want help setting up your email? No sé cómo hacerlo. I don't know how to do it. Gracias por la ayuda. Thanks for the help. ¿Puedes escribir un correo de presentación? You can write an introduction email. Estoy muy contento de estar aquí. I'm very happy to be here. Estoy aprendiendo cosas nuevas. I'm learning new things. Conversaciones informales con compañeros. ¿Vamos a tomar un café? Shall we get a coffee? ¿De dónde eres? Where are you from? Soy de Córdoba. I am from Córdoba. Vivo aquí desde hace 2 años. I've lived here for 2 years. ¿Te gusta el trabajo? Do you like the job? Charlamos un rato. We chat for a while. Errores y malentendidos. Reunión a la 1 en la sala grande. Meeting at 1 p.m. in the big room. Fui, pero no había nadie. I went, but no one was there. Me confundí. I got confused. Me puse rojo. I turned red. Embarrassed. Corrí a la reunión.
I ran to the meeting. No pasa nada. It's okay. No problem. Primer día, primer error. First day, first mistake. Final del día. Buen trabajo hoy. Good job today. ¿Cómo te sentiste? How did you feel? Al principio nervioso, pero ahora contento. At first nervous, but now happy. Es lo importante. It's what matter. Fue un buen comienzo. It was a good start. Mi primer día en el trabajo. Hoy empiezo. Mi nombre es Esteban. Tengo 25 años y hoy es un día muy especial. Empiezo mi primer trabajo en una empresa de tecnología. Son las 7 de la mañana. Me levanto, me ducho, me visto y desayuno un café con pan. Estoy nervioso, pero también emocionado. Vamos, Esteban, me digo frente al espejo. Todo va a salir bien. Salgo de casa con mi mochila. Tomo el autobús. La oficina está en el centro de la ciudad. Llegada a la empresa. Llego a la empresa a las 8:45. La oficina es moderna y luminosa. En la entrada hay una recepcionista. Hola, buenos días. Me llamo Esteban. Hoy es mi primer día. Bienvenido, Esteban, dice ella. Yo soy Carla. Espera un momento, por favor. El jefe viene en un minuto. A los pocos segundos llega un hombre sonriente. Hola, Esteban. Soy Javier, el jefe del departamento. ¿Estás listo? Sí, claro. Javier me muestra la oficina. Hay escritorios, una sala de reuniones, una cocina pequeña y muchas plantas. Luego me presenta a mis compañeros. Ella es Lucía, trabaja en diseño. Él es Raúl, del equipo de ventas. Todos me saludan con una sonrisa. Me siento más tranquilo. La primera tarea. Me siento en mi escritorio. Hay una computadora nueva, un cuaderno y un bolígrafo. Lucía se acerca. ¿Quieres ayuda para configurar tu correo? Sí, por favor. No sé cómo hacerlo. Lucía me explica todo paso a paso. Es muy paciente y simpática. Después, Javier me da mi primera tarea. Esteban, ¿puedes escribir un correo de presentación para el equipo? Sí, claro. Escribo. Hola a todos. Me llamo Esteban. Tengo 25 años y soy nuevo en el equipo. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la bienvenida. Lo envío. Unos minutos después, recibo varias respuestas con mensajes positivos. Bienvenido, Esteban. Mucho gusto. Éxitos en esta nueva etapa. Hora del café. A las 11:30, Raúl me dice, ¿vamos a tomar un café? Vamos a la cocina. Hay una cafetera, galletas y fruta. ¿Y tú, de dónde eres? Me pregunta Raúl. Soy de Córdoba, pero vivo en esta ciudad desde hace 2 años. Ah, qué bien. Yo soy de aquí. ¿Te gusta el nuevo trabajo? Sí, mucho. Estoy aprendiendo cosas nuevas. Charlamos un rato. Me siento cómodo. Una pequeña confusión. Después del café, regreso a mi lugar. Javier me deja un mensaje. Reunión a la 1 en la sala grande. A la 1 voy a la sala, pero no hay nadie. Espero 5 minutos, 10 minutos. Me confundo. Regreso a mi escritorio y Lucía me ve y pregunta, ¿no vas a la reunión? Fui, pero no había nadie. Ah, la sala grande es la del segundo piso, no esta. Río un poco, me pongo rojo y corro a la reunión. Llego tarde, pero Javier me sonríe. No pasa nada. Primer día, primer error. Bienvenido oficialmente. Un buen comienzo. Termino mi día a las 5. Antes de salir, Javier me dice, buen trabajo hoy, Esteban. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Al principio, nervioso, pero ahora contento. Eso es lo importante. Mañana seguimos. Salgo de la oficina feliz y orgulloso. Mi primer día fue un poco caótico, pero fue
un buen comienzo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Para más historias como esta, deja en los comentarios de qué tema te gustaría que fuera. Y también te dejo en el primer comentario fijado actividades para que puedas ejercitar la comprensión. Un saludo y hasta la próxima.